mis queridos amigos, estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso del día de hoy. Con esta cita del escritor inglés David Herbert Lawrence, que dice: el mundo está lleno de seres incompletos que degradan el único misterio que les queda, el sexo. Que pasen los litigantes. Lo que no es justo es que haya gente que utilice a las personas como un material desechable. Cuando la gente no quiere ver la realidad, inventa cualquier cosa. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronald, tú eres el demandante. Tú estás demandando a Erika. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes. Yo vengo a demandar a Erika, es mi expareja. La demando por daños y prejuicios porque me utilizó. Me parece que fui una máquina quitagrasas, primero que todo. ¿Cómo empieza todo? Hace 2 años y medio nos conocimos en un cine. Como la pueden ver, es gordita. En ese tiempo era mucho más gorda, yo me le fijé, fue por su forma de ser. Un tanque. No era un tanque, sí, era un bomboncito, tanque. era un bomboncito. Un tanque. ¿Me entiendes? Como yo le decía, ella antes no caminaba, ella era vueltas, ella era una mujer, pero me gustó así, me gustó su forma de ser. ¿Por qué no hablamos con hechos? A ver, ¿qué pesaba ella cuando tú la conociste? 300 libras. 300 libras. Ok, perfecto. La conociste, te gustó así, perfecto. Comenzamos a salir, todo fue muy bonito, salíamos a comer, a cine, a bailar. Todo esto fue... Ella me dijo que había cambiado mucho conmigo, que fui su primer novio, que se interesó en mí por mi forma de tratarla a ella, la trataba bien y todo. Ajá. Después de un tiempo, a los 6 meses, ella me dijo que me fuera a vivir con ella. Me fui a vivir con ella. Durante un tiempo, el sexo era normal. Cuando vivíamos separados, era 2 o 3 veces a la semana. Cuando me fui a vivir con ella, ya era más seguido. Era diario, 2 veces al día. Después de un tiempo, era 3 o 4 veces al día. Ya se me hizo más raro. Yo me sentía, claro, el tigre. Me siento el hombre, me desea. ¿Al lo va a día? placer. 3 o 4 veces al día. Pero ustedes trabajaban. Yo Oye, trabajaba. ustedes trabajaban. Yo trabajaba, tengo mis 8 horas normales al día. A veces me llegaba al trabajo, a veces tuve que cambiar hasta mi carro. Yo tenía un carro de 2 puertas, tuve que cambiarlo. Primero le tuve que cambiar los amortiguadores porque tanto chiqui se me... Sí. Después de eso tuve que coger una 4x4 que la aguantara a ella. Fuera de eso se me aparecía en la casa, en el carro, quería en todos lados. Estábamos en el cine, quería que estábamos en el cine. Estábamos en el elevador, en el elevador. Okay, o sea, era una locura completa. Era una locura sexual. Y a ti te parecía todo maravilloso. Al comienzo, claro, todo era maravilloso y dije, wow, ¿qué es esto? Pero poquito a poco los meses fueron pasando y era más y más. Ya no era 3 o 4 veces, quería 6 y 7 veces al día. Pero yo trabajando 8 horas. Ajá. Aparte de eso llegaba y ya no me dejaba ir ni al gimnasio, porque yo iba para el gimnasio, voy para el gimnasio, no, mi amor, ven para acá. ¿Para qué querías ir al gimnasio? O sea, a mí me tenías. Sí, mi amor, pero contigo bajaba y tú bajabas libras y yo lo que me estaba era desapareciendo. Estoy todo sí, ¿me entiendes? Me estoy desapareciendo y ella haciéndose la que bajando grasas. Pero yo, ¿qué? Era solo ella nada más. No pensaba en mí. Tuve que ir al doctor para un tratamiento porque ya eso parecía un espagueti, ya no funcionaba para nada de lo blandito que estaba. Hice un tratamiento, comencé a tomar pastillas, de eso, lo otro. Pero tú no estás hablando como de todo eso. Sí, claro, tuve que hacer un tratamiento, pastillas prostatal, problemas de erección y todo. Sí, porque ya no funcionaba, ya el pajarito no funcionaba. Yo creo que ya no me bueno, quería. ¿y entonces qué pasó? Ella pensaba que eso era una jaula, ella pensaba que eso no iba a salir para ningún lado, que yo me iba a quedar ahí nada más. Ok. Traté de ayudarla, le expliqué, le hablé con ella, le dije miles cosas, le dije, amor, vamos a un break, vamos a bajar un poco. Yo no puedo por el trabajo, no puedo contigo, tú tampoco es que sea cualquier cosa. Me comenzó a doler la espalda, tuve que ir al doctor. El doctor me dijo que tenía algo en la espalda, que era algo en la columna. Le dije que era por mucho peso, que mi novia quería que estabas cargando mucho peso en las actividades íntimas las posiciones y eso con ella. Hablé con ella, le expliqué y todo lo que me dijo el doctor. Ella no le importó nada, ella dijo que ella le gustaba estar conmigo. Porque lo hice le por tomé amor, un video, o sea, yo eso no le tomé un video para que con sus ojos se diera cuenta lo que estaba pasando, que ya no era algo normal, que era una locura de lo que ella era cada rato. Yo leí el video a producción, si usted quiere lo puede pasar, para que se den cuenta y usted se den cuenta. O sea, para ver el acoso que tenía contigo. Para que vea que me sentía acusado, me estaba acusado. Me da un poco de miedo pedir esta evidencia, pero bueno, la evidencia es la evidencia. Veamos, señor director. Ya no más, no puedo más.
¿Sabes lo que es eso? Yo no miro nada mal con eso. Eso no era el primero, No ese era el miro nada cuarto mal ya. con Ella quería eso. ir para el quinto. Oh, ser el cuarto en un día, el En quinto. menos de 4 o 5 horas, ella quiere es que yo fuera una máquina ahí, sin parar, sin parar, sin Pero parar. Aunque cada con vez te pastillas, aunque me gustaba, tomara lo no que quiera. entiendo. Bueno, Tomaba entonces, ¿y ostras, cuál era el mariscos y todo, no podía. propósito de todo este sexo? Porque ya esto no me está sonando a mí como que había un romanticismo, después- no había como un ambiente de erótico, no me suena como que era Al algo comienzo- romántico. Al comienzo era todo romántico, mucho amor, íbamos a hoteles, inventamos Siempre esto y era lo otro. así. Pero después ya ella cogió como una acción. Entonces me puse a mirar qué es lo que pasó. Hace 4 meses nos sentamos a hablar de eso y me dijo que no quería nada más conmigo, que ya no, que nos diéramos un tiempo. Le dije, ok, vamos a darnos un tiempo. Me fui de la casa, me fui a la casa de unos amigos. Un descanso para ti. Un descanso para mí. Me sentí súper mejor porque imagínate, Sí, 7 sí. veces al día, Es que el pasarme un día exceso- sin el hacer nada. exceso es malo en todo. Me sentía, claro, el exceso es bastante malo. Me dice que fuera a recoger mis cosas a su casa. O sea, ya llego no a la quiere casa, nada contigo. ya no quería nada más no conmigo. estaba el Cuando amor voy a ahí, recoger sus ya. cosas, entre los papeles, me encuentro un contrato donde decía una campaña del antes y después. Mujeres que están gordas para bajar de peso. Le dieron $12,000, si de 300 libras bajaba 170 libras. Ella bajó a las 170 libras, le dieron los $12,000. En el contrato aparece un plan, como un personal fitness, que digamos 30 minutos de sexo vaginal. Después descanse 15 minutos y sexo anal. Y después que una posición. Posiciones O que sea a mí ni que Kama el Sutra, plan ni en el libro de Kama Sutra plan aparece. de dieta era a través del sexo. Sexo. Ella Y te bajaba- das cuenta que te Me utilizó, utilizó, a ti me vio como una máquina sin quita grasa. informarte. Me utilizaste, Ok. me utilizaste mejor. acabaste. ¿Entiendes eso? ¿Tú tienes ahí el documento? Claro, doctor. Ok, Aquí vamos está a verlo. Lo del doctor y el contrato que tuve que coger. Ok. Tú tienes el contrato ese de ella. Ajá. Aquí está, pérdida de peso. Ok, entonces que ella realmente cobró este dinero. Yo quiero la mitad de ese dinero No porque te fue voy a entre la dar mitad, nada, claro. nada, Yo te porque bajé yo las fui. 130 libras ¿Por esas. qué? No te voy a dar nada. Claro. No lo mereces tú. Son Yo 130 fui la libras hice que te todo. bajé. Fuera de eso, Ok, pero tú me tienes una dejaste cuenta mal. de $8,020 de tratamiento médico por el problema sí. de la columna atrofiada que Eso tienes. nada más Tienes la la espalda. columna atrofiada. ¡Qué barbaridad! Yo he tratado de estar con otra persona y solo pienso en ella y me siento como que sin ella ya no puedo estar con otra persona porque con otra no funciono. O sea, que tú estás enamorado de Yo ella. todavía estoy enamorado de ella. Ok, Pero entonces, ¿cuánto tú quieres al final de cuentas por daños y perjuicios? si yo quiero $50,000. Estás 50 loca, no, mil. Roch. Muy Loco, bien. loco, loco, Perfecto. Ok. Ok, ¿cómo respondes, Erika? Bueno, todo lo que dice es verdad, pero nunca lo usé. Se me utilizaste Él la piensa máquina que lo quita usé. grasa. Y no. Sí lo conocí en un cine un día. Bueno, no me gustaba salir. 300 libras no me gustaba salir porque pues la gente me hacía burla desde chiquita en la escuela. ¿Cómo te engordaste tanto? Desde chiquita, mis papás, o sea, no les importaba lo que yo comía. Cómete dulce o papitas, lo que sea, hamburguesa. Y yo, ok, pues de niña. Claro, yo qué. Bueno, pues me dolía mucho, doctora, porque llegué al high school y pues todas mis amigas, hasta mis hermanitas, bien flaquitas y yo bien gorda. Y pues... Ok. Mira, aquí tenemos imágenes de cómo tú lucías. Sí, doctora, mira, Antes. cómo... Sí, estabas bien obesa. cómo Mira, Estabas muy obesa, doctora, muy obesa. No es bien Ok, pero eso. ahora cuéntame esto. Fíjate lo que yo quiero que tú me expliques. ¿Cuántas dietas trataste antes de Doctora. bajar? Porque has bajado muchas libras. Sí, doctora. Ya empezaba con las dietas, pero por la noche terminaba con la nevera. Pastillas y mucho dinero que gasté en pastillas, hasta me enfermé. Ok. Me enfermé de tomar. Bueno, Ok, ahora dime esto. ¿Por qué tú no le explicaste a él que tú tenías este contrato, que te iba a pagar $12,000? Porque sabía ¿Ok? que me tenía que dar la mitad. Fíjate, yo quiero que tú me expliques por qué no se lo explicaste a él después de... No me lo digas, voy a hacer un receso. Después de haber tenido este romance tan fogoso con este hombre, ¿por qué no le explicaste que estaba eso entre medio? Regresamos después de este corto receso. Pues yo también quería bajar. Pues a mi esposo y le di paleta, doctora. Paleta para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero mi marido se me enfermó. De que se pierde peso, se pierde peso. Pero ahí el que pierde más calorías y más peso es el hombre. Caso cerrado.
una noche estaba con un cliente y la nava estaba golpeando muy feo. So yo entré